Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, que durante este tiempo en el que no nos hemos visto, esto sea, pues, funcional para ustedes. Hoy vamos a ver sobre un tema muy importante que nos va a servir para el nivel 2 de tarot. Espero hayas ya podido practicar, hecho algunas lecturas, que no hayas dejado solamente tu estudio en el tarot de lado, porque bueno, fue un tiempo que tú le invertiste. Y que como en la clase pasada, en las clases que tuvimos juntos, les platicaba a muchos de ustedes, esto no es un tema que en 2 días ya entré sin saber nada de tarot y salí leyendo tarot. Evidentemente no, vamos a requerir de nuestra práctica, de nuestra constancia, de nuestra disciplina y también de nuestra paciencia, porque bueno, he tenido la oportunidad de platicar con algunas de ustedes donde me hablan o me cuentan que se les complica demasiado o que ha sido muy difícil poder hacer una lectura como si su mente no comprendiera. Pero es que mientras más te presionas, menos vas a recibir la información. Es importante, como siempre digo, la práctica, realizar los ejercicios de sacar una carta al día, de hacer autotiradas en el sentido de, a ver, hoy se me ocurre preguntar algo, como los ejercicios que hicimos en algún momento en clase, voy a sacar una carta que me responda sobre este tema. El siguiente punto, lo que vamos a ver en el nivel 2 de tarot, tiene que ver con la cábala, tiene que ver con la astrología y con una parte más simbólica del tarot, que esto nos va a ayudar a poder ver de una manera todavía más profunda una lectura de tarot. El día de hoy, en este video, te voy a hablar de lo que es el árbol de la vida. Esta imagen que tenemos aquí en pantalla es el árbol de la vida. El árbol de la vida, bueno, es una estructura con la cual la cábala trata, justo como su nombre lo dice, de explicar la vida como tal, desde cómo recibimos la energía de Dios y cómo la manifestamos. Yo aquí físicamente tengo un árbol de la vida. Tenemos aquí esta vasija superior que en la pantalla podemos ver el número uno que se llama Keter, que es la recepción. Y hasta acá abajo tenemos la vasija número 10 que se llama Malkut. Pero ¿de qué va esto? Se los voy a explicar en este momento. Yo sugiero que puedan anotar esto en su libreta para llevar como sus propias anotaciones. Entonces, empecemos. El árbol de la vida básicamente se compone de 10 esferas, 10 círculos. Estos círculos se llaman sefirot. Sefirot se escribe S, E, F, I, Sefi, R, perdón, R, O, P, H, Sefirot, T, S. Lo vamos a ver escrito, me parece que en la siguiente diapositiva. Ahorita vemos, justo ahí está, Sefirot. Sefirot se dice en plural, Sefira es en singular. Pero antes de todo esto, se me olvidaba, muy importante entender también qué significa la palabra cábala. Y la palabra cábala significa recibir para compartir. De hecho, pues básicamente de eso trata la vida, de que podamos recibir y podamos compartir también. Ejemplo, ustedes ya tomaron, ya recibieron una información del tarot en el nivel uno. Bueno, lo que correspondería para que ustedes puedan recibir más comprensión, más entendimiento, más conocimiento, más práctica a través del tarot es que lo puedan compartir. Si solamente lo recibiste y te lo quedaste, pues prácticamente no lo recibiste viéndolo desde el punto de vista de la cábala, volviendo al árbol de la vida. La primer vasija se llama Keter. Keter es la recepción, le corresponde al número uno. Este Keter nos habla básicamente de cómo recibimos la energía de Dios. Luego tenemos el número 2 que es Jokma. Jokma es la sabiduría y es entender la sabiduría no como una persona que tiene mucha información, sino un verdadero sabio es aquel que se pone en acción, que tiene experiencias de vida. Es decir, que nosotros adquirimos sabiduría cuando experimentamos la vida. Si no tienes una experiencia de vida, no tienes sabiduría. Podrás tener información, mas no sabiduría. El verdadero sabio es aquel que hace con lo que tiene, no el que está esperando a que el momento sea perfecto para que las cosas sucedan. Un verdadero sabio actúa en el aquí y en el ahora con lo que sí tiene. Después de eso pasamos
al sendero número 3. Y bueno, después de una pequeña pausa que tuve que hacer por el sonido de fondo, estoy de regreso. La vasija número 3 es la vasija del entendimiento, vasija su nombre en hebreo es binah. El entendimiento, este sí es más receptivo, este es un proceso más que no tiene que ver con la práctica. Aquí sí podríamos decir que a través del estudio, a través de la información, logramos entender. Aquí, entre estas tres vasijas, que es Keter, Jokma y Binah, formamos algo que se llama triada divina. La triada divina básicamente nos está hablando justo de cómo recibimos toda la energía de Dios. Existe, y lo veremos durante el curso, algo que se llaman diferentes mundos en el árbol de la vida. Hay un mundo terrenal, un mundo emocional, un mundo mental y un mundo de emanación o mundo divino que justo tiene o incluye a esa triada divina. Triada divina, entonces se dice que aquí es donde se ubica la divinidad, entre Keter, Jokma y Binah. Entendamos esta parte como divinidad, para empezar, para la Cábala es comprensible o se comprende más bien la Cábala no como un Dios externo, sino recordando que Dios está en nuestro interior. De hecho, también en una de las clases que doy de Cábala, les decía que hay un pasaje en la Biblia donde unos fariseos le preguntan a Jesús sobre sobre el reino de Dios. En pocas palabras, Jesús les responde que el reino de Dios está dentro de nosotros, pero casualmente por nuestra educación, desde la parte cultural, social, familiar, etcétera, creemos o muchos de nosotros pasamos mucho tiempo buscando a Dios afuera, cuando Dios está dentro de ti. Y la triada divina nos muestra esto, nos muestra cómo Dios está dentro de nosotros y bueno, de alguna manera está funcionando a través de nosotros. Entonces, volviendo a la triada divina, aquí síganme con el cursor, por favor. Ahí está en pantalla, ya lo puedo ver yo también. En la triada divina, am, hay algo que se decía en la antigüedad que estuvo hasta cierto punto malentendido ahora en la actualidad, que era que la Cábala es para los hijos de Israel, es para la gente de Israel, perdón. Y entonces diríamos, bueno, si no soy parte de Israel, si no nací en Israel, la cábala no es para mí. Si lo hablamos desde la ciudad, desde el país, pues diríamos que no, pero no es así. Israel tiene un sentido más profundo. Vamos a verlo. Síganme con el cursor. De Israel, de la palabra Israel, Is empieza aquí en Binah, Ra en Jokmah y El en Keter. Is tiene que ver con Isis, tiene que ver con la feminidad, tiene que ver, como les dije, Binah con el entendimiento. Ra tiene que ver con el sol, tiene que ver con el ser, tiene que ver con una parte masculina, tiene que ver con una parte activa. Y él, en Keter, nos habla de pertenencia. Aquí un dato, justo por eso los ángeles terminan su nombre en él, Gabriel, Uriel, porque pertenecen a Dios. Y nosotros también, entendiendo esto que les explicaba, que los hijos de Israel son aquellos que entienden y saben que pertenecen a Dios. Es decir, que si tú sabes, si tú entiendes que perteneces a Dios, eres una hija o un hijo de Israel, no antes. Esto también me recuerda lo que yo mencionaba, que en el árbol de la vida, en esta estructura, vamos a ver, podemos llamarlo como tres espacios importantes a tener en cuenta. Tiene un lado izquierdo, que es una parte femenina, por lo tanto aquí vamos a ver a, a todas las características de las vasijas como una parte receptiva. Y tenemos un lado derecho que es toda una parte activa. Esto del lado derecho y lado izquierdo, números pasivos, números activos, tiene más sentido cuando vemos el árbol de vida de frente, porque evidentemente si lo... Déjenme saco el árbol de la vida otra vez. Porque evidentemente si lo vemos así como yo se los estoy colocando, este es el lado derecho, pero la realidad es que el árbol de la vida se ve de esta manera.
de frente a nosotros, porque el árbol de la vida va a ser un reflejo de nosotros. Por lo tanto, mi lado derecho sería su lado izquierdo y bueno, mi lado izquierdo, su lado derecho. Entendiendo esto, entonces ya sabemos que tenemos un lado masculino, un lado femenino y un camino central. La cuarta vasija es la vasija de Geset y Geset tiene que ver con la misericordia y con el amor. Aquí vemos en ese triángulo, síganme con el cursor, por favor, el triángulo que se forma de la 4, 5 y 6, algo que se llama triada del alma. Es decir, que en esta zona se ubica, se encuentra nuestra alma. Y el amor y la misericordia son parte esencial del alma. No podemos activar nuestra alma si no hay amor, si no hay misericordia. Amor con nosotros y misericordia con nosotros, y no un amor desde el ego, un amor más profundo. Y tal vez ahorita te estás preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tarot, no? Se supone que estoy en tarot, en una clase de cábala. Bueno, tiene todo que ver, porque el tarot, y me voy a adelantar un poco para que ustedes puedan ver esto. Déjenme cambio la diapositiva. Quiero que vean esta diapositiva. Todos los arcanos mayores están dentro del árbol de la vida, absolutamente todos. Pero entonces, ¿por qué estamos viendo las vasijas? Bueno, porque en las vasijas tendremos entonces a todos los arcanos menores. En Keter están todos los haces. ¿Se acuerdan que yo les acabo de mencionar? Que Keter habla del lugar donde está Dios. Y si tú volteas a ver tu tarot, ya sea Marsella o ya sea el Rider White, todos los haces tienen una mano. ¿La mano de quién? La mano de Dios. Por eso estas cartas tienen una mano, porque son aptitudes que nos está entregando Dios a través de su mano. Y eso lo vemos aquí en Keter. Entonces, regresando a Geset, es misericordia y amor. De ahí nos pasamos a las 5, que es Gebura o Geburá. Y Geburá es la severidad y la justicia a la vez. La severidad usualmente, y aquí me voy a detener un poco, ¿por qué? Porque usualmente la severidad se ve como algo malo, ¿no? Como que alguien severo es malo, pero no realmente. Yo te voy a poner un ejemplo mío, que es con el que usualmente explico esto de la severidad. Yo hace un tiempo estudié en una escuela de masajes, me certifiqué en eso y pues de alguna manera resulté ser bueno para la escuela, que la misma directora me pidió que yo fuera un profesor en esta escuela. Esto fue unos meses antes de la pandemia. Bueno, pues yo empecé a dar clases, llegó la época de exámenes, de yo impartir los exámenes, y la directora me dio unas reglas, me dio un protocolo que tenía yo que seguir para el examen. Listo, lo seguí al pie de la letra. ¿Qué creen que ocurrió? Todos reprobaron. No hubo un solo alumno que pasara el examen. Y la profesora, bueno, me pidió una segunda oportunidad para todos, porque me decía que nadie había reprobado, que por qué no les di chance en algunos pasos, en algunos movimientos, y yo expliqué justo que porque ella me dio las reglas, me dio un protocolo que yo tenía que seguir, y frente al protocolo, desde mi parte no había flexibilidad, solamente había un propósito que cumplir que ella me dio, y si ella me lo dio, a mí solamente me quedaba cumplirlo. Tenía que ser severo y justo, porque desde mi perspectiva se hizo un protocolo justo que procura que un alumno que realmente estudió, que realmente practicó, pueda superar este examen, pero si no es así, pues lo pueda reprobar. Y eso sea un resultado justo, justo y acorde con tu trabajo que realizaste. Si estudiaste, si practicaste, evidentemente que lo vas a pasar y eso es justo. Si no estudiaste y si no practicaste y no pasaste, también es justo porque es equitativo a tu trabajo realizado. Y desde aquí es justo y desde aquí hubo un acto severo para mí. En el momento en el que la directora me dice que sea más flexible, pues deja de haber esta severidad, deja de haber justicia, dejamos de verlo desde el alma y se vuelve un acto más desde el ego. Y desde el ego, ¿por qué? Porque evidentemente era su negocio, ¿no? No podía estar reprobando todo el mundo si el mundo le está pagando, por lo tanto tenía que reaccionar desde el ego. Pero bueno, eso ya sería meternos en otros temas. Esto fue un ejemplo para que puedas entender cómo es actuar con justicia y con severidad y no es mala la justicia es equitativa, podríamos decirlo, la otra vez una alumna me decía,
que si tenía que ver con karma y con dharma. Pues sí, de alguna manera podríamos decir que podemos ver el karma y el dharma aquí. ¿Por qué? Porque el karma es un efecto de efectos. Yo actúo desde mi propio ego y lo que obtengo es karma. Si yo actúo desde el ser, entonces actúo dharma, perdón, genero dharma. Dharma son las causas. El karma tiene que ver con esta ley de Newton, la tercera ley de Newton, de a toda acción corresponde una acción inversamente proporcional. Por eso cuando hacemos la típica persona que dice, es que ¿por qué me va mal a mí si yo soy tan bueno? Bueno, pues ¿por qué te va mal? Porque haces una acción, según tú, desde tu percepción, desde tu ego, una acción buena. Pero como es desde el ego, desde el karma, tu acción buena, ¿qué está generando? Está generando una acción inversamente proporcional a tu acción original. Por lo tanto, tu resultado es, desde tus ojos, algo malo. Les voy a poner un ejemplo hablando de karma y dharma para que puedan entender un poco esto, que no recuerdo si ya para todos lo hablé en las clases de tarot, pero bueno, karma y dharma. Imagínense ustedes un cumpleaños o recuerden un momento en el que ustedes hayan dado un regalo según ustedes desde su mejor intención y con todo el amor y la intención es lo que cuenta, que eso dicen, ¿no? Bueno, ¿por qué lo digo en ese tono? Porque sí y no cuenta. Yo le regalo algo a alguien, algo que para mí es un bonito detalle, que no pregunté y todo eso, bueno, puede que me lo recibas bien, puede ser que no me lo recibas bien. En este ejemplo del karma, no me lo recibiste bien, hiciste una cara que para mí es como que me quedo con el pensamiento de ahí todavía que le doy algo, persona malagradecida, ¿no? Todavía que tuve una bonita intención, mejor no le hubiera regalado nada, o sea, podría quedarme con eso, ahí generé karma, ¿por qué? Porque yo no tomé en cuenta a la otra persona a la hora de regalarle algo, solamente se lo regalé y punto. Y lo hice, ¿por qué? Porque eso creía yo que necesitaba el otro, lo hice desde mi percepción, y mi percepción se encuentra en el ego, no en el ser. Por lo tanto, yo generé una acción o un efecto desde mi ego. ¿Y qué es lo que obtengo? Una respuesta desde el ego por parte de la otra persona. Entonces, hubo un efecto que generó otro efecto, hubo una acción que generó una acción inversamente proporcional. Mismo ejemplo, pero visto desde el Dharma. Yo me acerco con la persona y le digo, oye, me gustaría regalarte algo para tu cumpleaños. Dime 5 cosas que te gustaría recibir en tu cumpleaños para que se siga manteniendo pues este efecto sorpresa, ¿no? Y de alguna manera, bueno, la otra persona me da su lista de 5 cosas, yo elijo una y eso le regalo. Sigue habiendo un tema de sorpresa, pero porque ya no hubo un efecto, porque ya no es desde el ego, porque tomé en cuenta la realidad de la otra persona. Me puse también en el lugar de la otra persona. Pude escuchar a la otra persona para saber qué necesitaba y si sé que necesita algo y yo puedo ayudarle a obtener algo de eso que necesita, pues qué mejor generé Dharma, una causa que genera otra causa. De ahí nos pasamos a Tiferet. Tiferet es la vasija número 6. La vasija número 6 tiene que ver con la belleza y aquí es otro concepto filosófico también bastante interesante, porque usualmente cuando les pregunto qué es la belleza, me responden. Usualmente me responden que es algo agradable o algo bonito a la vista y no, no va por ahí. La belleza no es desde la percepción, nuevamente, no es desde el ego, no es desde lo que a mí me parece bonito o agradable. La belleza real que tiene que ver con el ser, tiene que ver con la esencia de las cosas, de la vida. ¿Qué significa? La belleza es cuando algo es funcional o funciona para lo que este algo fue creado. Ejemplo, este teléfono que tengo a la mano. Fue creado para la comunicación, tal vez si uno de sus propósitos es el entretenimiento, pero su esencia original tal vez era para la comunicación, ¿no? Ok, vamos a quedarnos con esto de esencia, comunicar o entretener. Si yo lo utilizo para esas funciones, es algo bello. Pero si yo agarro y se lo aviento a alguien y le pego, ya no es bello. Porque si bien con esto puedo dañar a alguien más y podría decir, pues me sirvió para dañar a alguien más, la realidad es que su función original para lo que este aparato fue creado
no es esa, no fue creado para dañar a alguien más cuando se lo avientas a alguien. Entonces deja de ser bello y empieza a ser desde mi percepción, porque yo creí desde mi percepción que si se lo aventaba a alguien y yo con la intención de dañar al otro lo iba a dañar con este teléfono, pues se iba a hacer así, pero eso es desde mi percepción. Desde la esencia veo para qué sirven las cosas, para qué fueron creadas y las utilizo de esa manera para la cual fueron creadas. Ahí está la belleza. En Netza, en Netza pasa algo interesante porque hasta este momento empezamos a ver lo que es la acción. Netza significa acción, ponernos en acción, y es una acción que viene desde dónde, desde el ser. Es decir, que si actúo desde mi ego no hay acción verdadera. Si actúo desde la esencia, entonces sí hay una acción verdadera. De Netza pasamos a Hot. Hot tiene que ver con el aprendizaje. Aprendo a partir de mis acciones. Y este aprendizaje también tiene que ver con lo que aprendí de mi sociedad, con lo que aprendí de mi familia, con lo que viene en mis creencias limitantes, con lo que viene programado en mi interior desde mis otras generaciones, desde mis ancestros, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, etcétera. Todos ellos, todo lo que mi familia aprendió transgeneracionalmente hablando, se encuentra aquí en Hot también. Y por eso actúo y fundamento la vida, porque fundamento es justo la vasija 9, Yesod significa fundamento. Desde Jot, desde lo que aprendió mi familia, yo ya estoy fundamentando mi vida. Y desde ahí, eso es bueno. Desde ahí, eso es lo correcto para mí. No quiere decir que sea lo correcto para la vida, para el mundo, pero sí desde mi percepción. Esto de la percepción les voy a poner un ejemplo porque es muy, muy interesante. A veces nosotros creemos que estamos bien desde nuestra percepción, pero resulta que no es así para todo el mundo. Un ejemplo que pongo para que podamos entender esto de las percepciones, cómo funcionan. Imagínense una guerra, un soldado que termina matando a muchas personas, la acción fue matar a muchas personas. Por un lado, desde su país va a ser un héroe, pero para el otro país va a ser un asesino. ¿Qué cambió? La percepción, desde qué lugar se está viendo la misma situación. Pues eso ocurre en el ego, en la percepción, y lo que nosotros percibimos, no necesariamente todo el mundo lo percibe igual. ¿Desde dónde lo vamos a percibir nosotros? Lo vamos a percibir desde nuestro aprendizaje, desde nuestras creencias. Y son creencias que, bueno, aunque tú creas, y si ya no creo en nada, pues no es posible. Mientras sigamos en la Tierra, tendremos creencias que sean funcionales y creencias que sean limitantes. Por eso es importante el trabajo constante. Aquí es donde el tarot también adquiere mucha función. ¿Por qué? Porque el tarot nos va a mostrar a manera de espejo cuáles son estas creencias limitantes que tengo. Nos puede mostrar incluso dónde se originaron, ya sea en mí o en mis ancestros. De mis ancestros, en qué situación yo activé estas creencias limitantes, estas enfermedades, estas heridas, y que de alguna manera, bueno, lo puedo comprender aquí en la vasija 8. Entonces pasamos a la vasija número 10. La vasija número 10 es Malkut, significa el reino. ¿El reino de quién? El reino de Dios. ¿Han escuchado esto de que muchas religiones buscan que vayamos hacia el reino de Dios y nos hacen creer que el reino de Dios está en los cielos? Pues no, nada más equivocado que eso. Mientras sigas buscando algo irreal, jamás vas a manifestar a tu Dios. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y eso es lo que nos trata de decir el árbol de la vida. Malkut nos muestra que el verdadero reino de Dios sucede aquí en la materia, porque la intención de Dios es crear. Para eso nos creó a nosotros, nos creó para poder hacer su manifestación y de ahí eso es lo que nos hace igual a Dios. Eso es lo que nos hace Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace Dios? Porque lo único que nos hace igual a Dios es nuestra capacidad de crear. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza para ser creadores de nuestra propia realidad, de nuestra propia vida. Yo les pongo un ejemplo en la Cábala para que esto quede claro. En la Cábala existen tres. Existen los hijos de los hombres, los hijos de gigantes y los hijos de Dios. Los hijos de hombres son estas personas que nacen, crecen, se reproducen, se mueren. Jamás se preguntaron nada de su vida. Yo mi trabajo seguro, no me cuestiono de nada, me permito ser dominado por el sistema y listo, ¿no? A mí me dijeron que tenía que crecer, tener un buen trabajo, tener una esposa, tener unos hijos, morirme. Listo, pero hasta ahí los hijos de hombres. Los hijos de gigantes
son los que dominan a los hijos de hombres, son los políticos, los grandes empresarios, son los narcotraficantes, todas estas personas que tienen un poder frente al sistema social, son los hijos de gigantes. Luego vienen los hijos de Dios. Los hijos de Dios ya somos estas personas que nos preguntamos también, ¿cuál es mi propósito de estar aquí? ¿Para qué estoy en este lugar, tanto en la vida, en las situaciones de mi día a día? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es mi conexión con mi Dios, con mi Creador? Somos estas personas que pasamos ya de las religiones y empezamos a conectar con nuestra verdadera espiritualidad, que reconocemos que sí somos hijos de Dios porque somos creadores de nuestra realidad y que tenemos infinidad de creencias limitantes y que pasamos por una noche oscura del alma para poder llegar a esa profundidad de ser un hijo de Dios. Y si esto aún no te queda claro, pon atención en el siguiente ejemplo. Si los perros tienen hijos, tienen cachorritos o perritos. Si los gatos tienen hijos, tienen gatitos. Si Dios tiene hijos, ¿qué va a tener? No va a tener perros, va a tener dioses. Y si tú eres una hija o un hijo de Dios, ¿eso en qué te convierte? En Dios. Pero nuestro sistema y nuestra sociedad y nuestras religiones nos han hecho creer que no podemos llamarnos Dios porque en ese sentido estaríamos blasfemando. Pero es que si te reconoces como Dios te darás cuenta que jamás va a llegar un Mesías a salvarte, que el Mesías está dentro de ti, como ya bien lo mencioné. El pasaje de la Biblia es en Lucas 17, 20 al 25. Ahí es donde los fariseos le preguntan a Jesús y Jesús responde justo esto, que Dios está dentro de nosotros mismos. Ahí está el reino de Dios. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Hijos de hombre, hijos de gigante o hijos de Dios? Si recuerdan cuando vimos el tarot, yo les explicaba que tarot significa el camino de vuelta a Dios, el camino de vuelta a nosotros. Pues aquí está el mapa. El mapa también es nuestro mapa astral, nuestra carta natal, que ese es nuestro sello, y nos movemos a través del árbol de la vida y de sus senderos, con el camino que es el tarot. Hasta aquí lo que es la cábala y el árbol de la vida en obviamente muy, muy, muy resumido. O sea, si a ti te interesa, pues te invito también, podrías buscar más información de la cábala o no sé si para cuando tú veas esto yo sigo dando las clases de cábala, pero bueno, procuraré hacer más contenido. Aquí están en esta diapositiva básicamente lo que yo les acabo de explicar, las sefirot. Recibir para compartir, sabiduría, entendimiento, misericordia, amor, severidad, justicia, belleza el ser, victoria o la acción, gloria y aprender, fundamento y reino. De aquí pasamos a los senderos del árbol de la vida. Los senderos del árbol de la vida son 22, que como ya les mostré en la otra diapositiva, tenemos 22 arcanos mayores. Tenemos aquí numerados. ¿Por qué empieza en el 11? Bueno, ¿por qué? Porque se dice en la Cábala que también las vasijas son senderos, pero son senderos cerrados, no senderos de flujo. Porque si tú agarras un círculo, lo cortas en alguno de sus puntos, puedes esa línea estirarla. Y este círculo, estoy buscando algo que pueda explicar como el círculo. Ok, a ver, no sé si alcanza a ver, pero aquí yo tengo un hilo. Si yo tuviera solamente este círculo de hilo, este círculo es mi cefira, y yo lo abro, se forma una línea, un sendero. Por lo tanto, tenemos 10 senderos. 10 senderos que en realidad son 10 vasijas, que empieza el 1 en Keter y termina el 10 en Malkut. De ahí pasamos al sendero número 11, que le corresponde a la letra Aleph. El sendero número 11, entonces, ya si sabemos esto del tarot, ¿a qué arcano le corresponde? Pues obviamente que al loco, y a poco no hace todo el sentido. Si volteamos a ver al arcano de loco, que, a ver, aquí tengo un loco de Marsella en la mano. El loco ya sabemos que es una energía, es una invitación a vivir, es una invitación a dar ese primer paso, a que lo que hay de estímulo en nuestro corazón pueda hacer que nos movamos para ir a eso desconocido, que sin importar el resultado, sin importar si me va a ir bien, me va a ir mal o qué es lo que va a ocurrir, yo sé y yo siento en mi corazón, siento en mi interior que es esta la experiencia que quiero vivir y ahí está la clave, vivir. Recordemos que en Marsella tenemos la clave de la hoja en la mano.
que nos habla de la naturaleza y la naturaleza nos habla del vivir constante y de la evolución. Entonces, este sendero es el sendero del vivir, le corresponde al loco. También les explico que, bueno, hay diferentes corrientes del tarot y la cábala, donde algunos personajes consideran que el arcano que va en este sendero es el mago y al loco lo mandan al sendero 22. Pero a mí me hace más sentido y me parece más lógico como se los estoy explicando. ¿Por qué? Porque el loco representa también a la letra hebrea Aleph o Shin, de acuerdo a esto que yo les acabo de explicar. Para los que creen que el loco va al final, la letra hebrea del final, según yo, es la letra hebrea Shin, perdón, es la letra Tau. Pero ¿por qué me parece más lógico? Porque si nos habla de vivir y el loco es este primer aliento de vida, el aliento de vida justo se representa por la letra hebrea Aleph. Y entre Aleph y Bet se forma el alfabeto, que es el inicio de todo. Y el loco nos habla de un inicio, mientras que el mago ya nos habla de un compartir. Y justo por eso el sendero número 2 es la letra hebrea Bet y es el sendero del compartir. ¿Qué está haciendo el mago? El mago está con su varita aquí arriba y se dice que el mago tiene muchos personajes enfrente. De hecho, hay un tarot que en este momento no recuerdo su nombre de este tarot, pero te muestra la escena del tarot como si lo vieras desde el punto de vista del personaje. Y en esta carta el mago me parece muy curioso porque está el mago así con su bastón, pero atrás de él tiene un monito de estos que tienen como sus platillos y enfrente hay mucha gente como si fuera un tipo de kermés, de feria o algo así, como si fuera un mago ilusionista justo. ¿Y qué hace este mago ilusionista? Pues lo que hace es estarle mostrando a otras personas, estarles enseñando algo. No nos habla de una gran sabiduría, nos habla de compartir. De ahí pasamos al sendero número 13. Bueno, el sendero número 13 por lo regular lo explico al final. ¿Por qué? Se los voy a explicar a ustedes ya de una vez, pero por lo regular lo explico al final. ¿Por qué? Porque el sendero número 13 nos habla del silencio y el asombro, y el silencio y el asombro no todos lo viven. En otro árbol de la vida, que no es este, en este sí, vemos un círculo punteado que se me olvidó explicárselos al inicio de este video. Ese círculo se llama Da'at, es D-A-A-T-H. Da'at es el conocimiento y es la puerta a Dios, pero no, porque es punteada, se llama no Sefira. Es punteada porque no todos manifestamos en nuestra vida a Da'at. Para manifestar a Da'at necesitamos autoconocernos y enfrentarnos a nosotros mismos y a lo que la vida nos prepare, la que la vida nos tenga. Eso es Da'at. Pero tú puedes vivir toda tu vida, bueno, entre comillas, vivir, sin haberte conocido y no pasa nada. Tendrás otras vidas hasta que en alguna te permitas conocerte y puedas atravesar la puerta hacia Dios, que es Da'at. Entonces, para atravesar la puerta de Dios necesitamos asombrarnos y necesitamos el silencio. Piénsalo así, o trata de recordar alguna vez en tu vida donde te hayas sorprendido. De hecho, tenemos una frase, ¿no? De me dejaste sin palabras. Pues justo ese me dejaste sin palabras es lo que nos va a permitir pasar a Dios. Yo les explicaba esto, me parece, en algún momento cuando vimos al arcano del loco, justo porque el arcano del loco lleva en su bolso, en esta parte de atrás, lleva solamente lo que el alma puede guardar, y lo que entra al alma entra a partir del silencio y del asombro. Si no hubo silencio y no hubo asombro, no entra. Por eso la papisa está en esta meditación constante. Y si tú ves a la papisa en Rider, es más, denme un minuto, yo les busco a la papisa aquí en Rider White. Es muy interesante cómo la papisa en Rider White en su sombrero, en su gorro, ahorita olvidé el nombre bien, bien, bien del gorro como tal, porque sí tiene un nombre en especial, tiene el símbolo de edad. O sea, quiero que vean a la papisa y a poco no tiene el árbol de la vida ahí atrás con las granadas. Y justo su sombrero forma a Da'at. Ahorita que ya conociste el árbol de la vida,
ya lo estás viendo y seguramente ya digas, wow, pues sí, wow, porque aquí en el tarot está el árbol de la vida, está la cábala. Entonces pasamos al siguiente sendero, que es el sendero de la libertad. El sendero de la libertad va de la sabiduría al entendimiento o del entendimiento a la sabiduría. Este entendimiento y esta sabiduría, bueno, le corresponde ¿a quién? A la emperatriz, porque una vez que llegaste a un estado de conciencia de la emperatriz, entonces puedes adquirir libertad, no antes y no después. Necesitas saber y necesitas entender para que así puedas ser una persona libre. De ahí pasamos al sendero número 15, que es la aceptación. La aceptación, la aceptación tiene que ver con el arcano del emperador. ¿Y qué nos dice el emperador? La realidad es esta. Por mucho que tú quieras mover la realidad, yo soy el emperador y el que ordena aquí soy yo. Así que, ¿qué pasaba en aquellos tiempos de emperadores? Si no hacías lo que el emperador decía, cuello, te mueres. Entonces solo te quedaba aceptar o morir. De ahí que tenga relación con el emperador. Pero también el emperador tiene un enfoque muy amoroso, porque si tú aceptas la vida como es, puedes hacer cambios. Si te quejas y reniegas de la vida como es, no vas a cambiar nada, solamente te vas a quejar. Y aquí hay que tener cuidado, porque muchas veces podríamos creer que aceptar es igual a conformarnos, es igual a pues ya ni modo, acepto que las cosas son así y me resigno. Pues no, porque resignarte viene también desde la queja y desde el ego. La aceptación me permite ver cuál es mi realidad, acepto la realidad y si en este momento yo no tengo nada en mis manos para cambiar mi realidad, bueno, ya que vi que sí hay algo que me molesta, que sí hay algo que yo veo que la realidad puede ser diferente o mejor, pero ahorita no tengo las herramientas, empiezo a crear las herramientas, empiezo a moverme de manera que yo en un futuro pueda hacer un cambio verdadero en esto que hoy no puedo. Por el momento lo acepto, pero ¿qué pasaría si hago mi berrinche, si no lo acepto? O si simplemente me quedo con él, pues ya que ya ni modo, pues no voy a hacer nada. Y en un futuro esta situación va a seguir siendo la misma. Por eso necesitamos aceptar, por eso necesitamos el impulso del emperador que tiene que ver con Aries también. De aquí pasamos entonces al sendero número 16, el sendero de la afirmación y el coraje que le corresponde entonces al Papa. Y el Papa nos afirma y tiene coraje también para pues reprender de alguna manera a sus estudiantes o para corregir a sus estudiantes. Número 17, la renuncia. Renuncia tiene que ver con los enamorados. Y dirás, bueno, ¿por qué con los enamorados tiene que ver con la renuncia? Pues yo se los he dicho a las personas que ya han tenido la oportunidad de tener una lectura conmigo y les ha salido esta parte de los enamorados, yo les he explicado, el enamorado tiene dos nombres, enamorado y amante. El verdadero amante tiene la posibilidad de renunciar. ¿Y a qué renuncia? Renuncia a su ego. Solamente se queda con el amor. Porque en el momento en el que yo renuncio a mi ego, dejo de poseerte a ti, estoy hablándolo en un sentido de pareja, ¿no? Dejo de poseerte a ti y te amo con total libertad y con total conciencia. Pero si yo te poseo, dejo de amarte. Si yo te poseo, dejo de vivir en el ser. Y si yo te poseo, ya eres de mi propiedad. Y entonces sí va a venir el dolor y el sufrimiento cuando ya no quieras estar aquí, porque me daré cuenta que la realidad era que no me pertenecías. Solamente mi creencia me hacía creer que sí, pero no es así. Entonces se renuncia a todo aquello que no sea amor verdadero, que no sea amor desde el ser. Por eso es la renuncia. Pero si tú eres el enamorado o la enamorada, vas a estar en los apegos, vas a estar poseyendo al otro o a los otros o las cosas o las situaciones y va a haber el sufrimiento. Y desde el enamoramiento, incluso enamoramiento lleva la palabra miento dentro de su misma composición, ¿no? Enamoramiento, enamoramiento, en amor, miento porque no es amor, parece, o sea, hay una chispa de amor, pero como le metí todas mis creencias, me mentí, y entonces terminé enamorado, y los enamorados no ven la realidad. ¿Qué pasa en una relación cuando dos personas recién se están conociendo? Lo normal o lo frecuente, lo más común es que
resulte ser el don perfecto y doña perfecta, ¿no? Y yo me dedico a esto y soy súper perfecto y todo es bonito ¿saben? Y la mujer hace lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Para atraer al otro, no le muestras tu verdadera cara, no le muestras tal vez lo más grotesco o más humano de ti también podría ser, lo más común de ti, solamente muestras las partes bonitas. ¿Por qué? Porque en amor miento. Pero en el amor verdadero esto se trasciende. Dejas de pertenecerme, dejo de poseerte. Por eso es la renuncia. En el sendero número 18 tenemos entonces al carro. ¿Y cuál es la palabra prudencia? ¿Y qué vemos en el carro? Yo se los he dicho, el carro parece ser un personaje que va muy rápido frente a sus objetivos. Ya renuncié a lo que no me sirve, ahora avanzo. Pues no, tienes que actuar con prudencia, ir paso a paso. El número 19, transformación de la prudencia, pasamos en la fuerza. En la fuerza generas una voluntad, la voluntad te permite transformarte, te permite generar una nueva versión de ti, una persona que tiene voluntad cuando se mete a hacer ejercicio y además de ejercicio lleva un plan de alimentación, cambia su cuerpo, lo transforma. ¿Por qué? Porque tuvo voluntad. En la siguiente carta, el servicio, viene la carta del ermitaño. En la carta del ermitaño, ponernos al servicio, servicio tiene que ver con ser y vicio. Él es el vicio de ser yo mismo a través de ti, a través de los demás. El servicio no es ven que yo te cargo, el servicio es yo hago, yo me ocupo de mí y si mi trabajo personal te inspira a ti, mi propia luz te ilumina tu camino, qué bueno, ahí ya me estoy poniendo en servicio, pero no te cargo. Servir no es cargar, servir es ocuparme de mí y que mi propio trabajo sea tan grande conmigo mismo que ilumine el camino de otros. Eso es servir. De ahí pasamos al reconocimiento y el amor. Reconocimiento, entonces tenemos en el sendero número 21, ¿a quién? A la rueda de la fortuna. En la rueda de la fortuna necesitamos reconocer y tomar decisiones con amor, porque si no lo hacemos desde el amor y no reconocemos, pues vamos a estar esperando a que la vida, que los demás decidan por nosotros. Siguiente sendero, sendero número 22, sendero de la disciplina. Tiene que ver con la letra Lamet y el sendero el sendero de la disciplina con la carta de la justicia. Y la justicia, pues ya sabemos que tiene que ver también con la coherencia. Y la justicia es una carta tan disciplinada. Disciplinada o disciplina tiene que ver con ser discípulo, con un eterno aprendiz. La justicia está eternamente aprendiendo de lo que es funcional y de lo que no, porque lo que hoy es funcional puede ser que mañana no lo sea y lo que hoy no es funcional puede ser que mañana sí lo sea. Entonces, si no somos disciplinados, jamás lo vamos a ver. Sendero número 23 tiene que ver con, y vamos en la justicia, sigue el colgado. Colgado tiene que ver. Sendero número 23 es la letra hebrea Mem. Y con la justicia, recordemos que la justicia se define como lo que es funcional para mí y para mi entorno, funcional para mi entorno y funcional para mí. ¿Y qué hace el colgado? Está meditando, está observando, se está viendo hacia el interior en cuanto a cuáles son las creencias que me sirven y que ya no me sirven, qué necesito cambiar en mi vida o transformar en mi vida, que sí puede continuar y que ya no puede continuar. Justo después de esto aparece el arcano número 3, arcano de la muerte, y el arcano de la muerte viene a ser un cambio, una transformación de todo lo que ya me di cuenta que no me sirve. Por eso su palabra es intención. La intención es la palabra de la muerte y es el sendero con la que va de Tiferet, de la belleza a la acción. Necesitamos una intención para que de lo bello lo puedan llevar a la acción. Es letra hebrea Nun. Luego pasamos al siguiente sendero con la templanza, sendero de la honestidad. Y la templanza, ¿qué está haciendo? La templanza tapa sus ojos. En Rider White, por eso me gusta mucho, porque tapa sus ojos la templanza para ver más allá de lo que cree que ve. Y entonces la templanza es una carta que está siendo totalmente honesta consigo misma para ver la realidad y llegar a un punto de equilibrio. No es ni lo que me dicen, no es ni lo que yo creo, es un punto medio. Es como cuando hay una discusión, ¿por qué necesitamos un moderador usualmente en las discusiones? Porque ambas partes que están discutiendo jamás se van a poner de acuerdo. En cambio, un moderador tendrá que ser imparcial, ver el punto de vista de uno, ver el punto de vista de dos y llegar a un punto medio de solución para ambas partes. Pasamos al sendero
número 26, sendero de la obediencia, en la letra hebrea es Ayin, y el arcano, pues evidentemente es el diablo, donde el diablo nos habla de la obediencia. ¿Y por qué la obediencia? El diablo tiene que ver con Saturno. De hecho, la palabra Satanás viene de Saturno. Y Saturno es el planeta de las limitaciones, pero no es un planeta malo. De hecho, tiene relación con la gravedad en la Tierra. Imagínate, si no hubiera gravedad, estaríamos todos flotando por todos lados, tu casa ya no estaría donde se supone que está, las cosas que tienes ya no estarían donde se supone que las tienes. O sea, hay una gravedad, hay una limitación, no puedes estar flotando por todo el planeta como si estuvieras en el espacio, evidentemente no. Necesitas obedecer las leyes de la naturaleza y de tu propia realidad. No te puedes salir de ahí. Necesitas aprender, por eso necesitas ser obediente para poder aprender de la realidad que hoy tienes, como hoy la estás viviendo, para que, ok, ya que aprendí de esto, incluso desde antes empezamos a cambiar en la Cábala el pensamiento de que no hay cosas buenas ni malas en la vida, no me están sucediendo cosas malas, o no es la pregunta de para qué o por qué me está pasando esto a mí, sino qué puedo aprender de esto que estoy viviendo. Entonces me va a sumar, pero para eso tengo que obedecerme a mí también. Después de esto viene el sendero del despertar con la letra hebrea P. Después, despertar tiene que ver con la torre, otra de las cartas que usualmente no les gusta, ¿verdad? La torre tiene que ver con este momento de despertar. Ahora sí que me di en la torre para despertar, para moverme, ¿no? Para darme cuenta que ya habían cosas en mi vida que no podían seguir así. Entonces desperté. Y después de que desperté, empiezo a sentir. Y sentir no tiene que ver ni con mis sentimientos ni con mis emociones. Sentir tiene que ver con mis sensaciones. ¿Qué es lo que siento? Siento calor y con este calor me quiero mover, o siento frío y con este frío, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿cuál es mi sensación? Sentimiento es tu sensación más lo que te dijeron que tenías que reaccionar con respecto a esta sensación. Ejemplo, estoy enojado, es mi emoción, es el nombre de la emoción, enojo. Yo, en mi sensación, siento calor. En mi sentimiento tengo que pegar. ¿Por qué? Porque me dijeron que cuando estuviera enojado tenía que pegar, o tenía que insultar, o tenía que reclamar, o tenía que luchar, o tenía que no sé lo que sea, ¿no? Eso es sentimiento. Luego pasamos al sendero de la no acción, letra hebrea Kov. La no acción ya le corresponde entonces, perdón, me faltó en el sentir, tiene que ver con la estrella, y la estrella, pues, ¿qué está haciendo? Ya no tiene nada de ropa, está sintiendo todo tal cual es. Luego viene la carta de la luna. La carta de la luna es más una introspección, más emocional, más ir hacia mi interior, por eso es la vasija de la no acción, y es la no acción porque la no acción me permite ver lo que ya he activado en un pasado que está teniendo un resultado en mi presente. Luego viene el sendero número 30. El sendero número 30, letra hebrea Reich, es la vasija, perdón, es el arcano del sol y su palabra es pensar. En el sol, pensar igualmente, pensar y pensamiento son dos cosas diferentes, porque el pensamiento es pensar más mi mentira. Para que esto quede claro en un ejemplo. Tú imagina una mañana en la que te despiertas y empiezas a pensar en todo lo que quieres hacer del día. Lo que lleves a la acción y si realices es pensar, porque el pensar te lleva a un movimiento, te lleva a algo manifestado, a una acción. Si no lo hiciste, fue pensamiento, porque te mentiste. Luego viene el sendero número 31, sendero de la percepción. El sendero número 31 es letra hebrea Shin, de el juicio. El juicio tiene una percepción, recordemos, es un ángel que está percibiendo todo el mundo, toda la tierra, y desde su percepción está dando un mensaje o una comunicación. Y por último tenemos el sendero número 32 con la letra hebrea Tau, y es el arcano del mundo. En la manifestación el mundo está completamente aterrizado. Y justo así es como hemos entonces llegado a este punto donde vemos, déjenme el hago zoom, a los 22 arcanos mayores, desde el loco, el mago, la emperatriz, la papisa, el emperador, el papa, y bueno, cada uno de ellos hasta llegar al mundo. Aquí en esta diapositiva hay una tabla donde viene tal cual el arcano con el sendero, arcano, sendero, para que esto sea más fácil de estudiar para ustedes. Si ustedes estudian esto, va a ser muy fácil que dentro de la clase del tarot de nivel 2 puedan comprender aún mejor la información que yo tengo para ustedes.
Ya después, durante la clase, veremos esto que se llaman bastos, espadas, copas con respecto a los mundos del árbol de la vida, que yo les decía que hay un mundo de tierra, un mundo de agua, un mundo de aire y un mundo de fuego, porque justo es así como vamos a ir acomodando más adelante a todos los arcanos. Les doy un pequeño repaso. Tenemos a todos los arcanos menores en cada una de las vasijas, por eso es importante este video, esta clase, para que puedas entender qué son las vasijas, porque cada una de ellas nos va a dar una información. Más adelante vamos a ver esto que se llama escalera de Jacob, y la escalera de Jacob ya nos va a permitir aprender de las cartas de la corte, porque en cada uno en la escalera de Jacob, como pueden ver ahí en sus colores, tiene cuatro árboles de la vida, y cada árbol de la vida le corresponde a una sota. Mm, ¿Cuántas cartas de la corte tenemos? Tenemos cuatro por palos, es decir, tenemos una sota, una reina, un rey y un caballo, cada uno de un elemento diferente. Tenemos estos cuatro de elemento tierra, cuatro de elemento agua, cuatro de elemento aire, cuatro de elemento fuego. Y la escalera de Jacob son justo cuatro árboles de la vida juntos. Un árbol de tierra que tiene cuatro subdivisiones para los cuatro arcanos de la corte de tierra. El segundo árbol, un árbol de agua, tiene igualmente cuatro subdivisiones que corresponde a las cuatro cartas de la corte del elemento agua, así con el aire y así con el fuego. Justo lo vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? Cuatro sotas, cuatro reinas, cuatro reyes, cuatro caballos. Están los cuatro mundos, y bueno, eso se los explico aquí más adelante. Veremos las letras hebreas. Vamos a ver a cada uno de los arcanos mayores con su simbología específica, con sus letras y todo esto. Después de todos los arcanos mayores, vamos a llegar a un punto en el que veremos sus correspondencias astrológicas. Pero bueno, tampoco quiero fulminarlos en este video con toda esta explicación. Me parece que es suficiente por esta ocasión que tú te quedes con qué es el árbol de la vida, con las vasijas, con los senderos. ¿Cómo es que esto funciona? Creo que te llevas mucha información para reflexionar. Esta información se las estoy dando a todos ustedes para que puedan animarse a estudiar este segundo nivel de tarot, y que recuerdes que lo que ya recibiste es tiempo de compartirlo, y que lo que recibiste fue también tu tiempo, fue tu esfuerzo, porque no fue un curso gratis el nivel uno, fue por una intención que tuviste, y tú decides si le das continuidad a esa intención o la dejas a medias. Entonces, nos vemos en esta clase, ¿vale?